Saludos amigos. Agradezco a Cuba Próxima haber publicado un documento tan importante como la Cuba que queremos y darme la posibilidad de referirme directamente a ustedes acerca del contenido de un texto que les he enviado acerca de lo que llamo la indomable sociedad civil cubana. La cuestión es que en la historia de Cuba existe un fenómeno de larga duración que no es muy estudiado desde este punto de vista y que es el de la contraposición entre la sociedad militar y la sociedad civil. Realmente Cuba históricamente ha sido un país gobernado por militares. Durante casi 4 siglos, en la etapa de la colonia, todos los gobernadores, todas las principales autoridades de Cuba fueron militares. Y no solo es que hayan sido militares, sino que el país estaba absolutamente subordinado a la voluntad de estos gobernadores militares, porque el rey de España desde la época de la conquista había delegado esas funciones en esas figuras centrales. Por demás, en toda la historia de la colonia, la amplia participación de los criollos en el ejército español no significó para nada que esos criollos que eran miembros del ejército participaran en, por ejemplo, conspiraciones por la independencia o que participaran después en las luchas por la independencia. Al contrario, si exceptuamos el caso de Narciso López, que como sabemos no era un general cubano, sino un criollo de origen venezolano, que había sido un famoso héroe en el ejército español y que cuando vino a Cuba por rencillas precisamente con el gobernador militar de la isla y por entender las necesidades de los cubanos, representó a Cuba en los inicios del movimiento separatista. Quizás a excepción de este único alto oficial, todos los demás movimientos, todas las conspiraciones, las luchas por la independencia estuvieron protagonizadas por miembros de la sociedad civil. Y los que se convirtieron en militares posteriormente provenían de la sociedad civil. Incluso algunos como el generalísimo Máximo Gómez, que sí había sido militar anteriormente en el ejército español, lo había sido en Santo Domingo, pero no en Cuba. Es decir, que durante toda la colonia vemos a la sociedad civil protagonizando no solo la parte económica, la parte cultural, la parte social de la historia de la nación, sino también las luchas políticas. Posteriormente, en la etapa de la República, como ustedes saben, las constituciones de 1901 y de 1940 proveyeron un entorno muy flexible para el enriquecimiento de la sociedad civil, y así ocurrió. La sociedad civil cubana llegó a ser una de las más importantes en América por su variedad, por su riqueza y por la influencia que sus miembros tenían en el desarrollo de la sociedad. Recordemos que hubo 2 golpes de Estado en Cuba. O mejor dicho, 2 tiranías en Cuba: la tiranía de Machado y la tiranía de Batista. Y existieron gobiernos autoritarios, unos más, otros menos, como en los gobiernos de Mario García Menocal, por ejemplo. Pero en general, en todo el periodo de la República, aproximadamente 60 años, imperó el proceso constitucional y por tanto las condiciones para el desarrollo de la sociedad civil fueron realmente fructíferas. Cuando llegó el momento de lo que se llama la guerra de liberación, es decir, la lucha contra la tiranía de Batista, fruto de un golpe de Estado, fue precisamente fueron estos valores de la sociedad civil los que llevaron a la mayoría del pueblo cubano, de las diferentes clases sociales, prácticamente de todas las clases sociales, a enfrentarse a la tiranía. Y un poderoso movimiento civilista, un poderoso movimiento de la sociedad civil acompañó a las organizaciones revolucionarias en todo este proceso. Algo que después ha sido, vamos a decir, poco estudiado. Y más que poco estudiado, poco divulgado y poco reconocido. Ahora, desde que triunfa el proceso revolucionario que se hizo inicialmente contra la tiranía y por una sociedad más democrática y más justa, ocurrieron cosas que entregaron el poder de la sociedad civil, el poder de la República, a manos militares. Lo primero fue precisamente el 1 de enero de 1959, cuando el presidente provisional Manuel Urrutia
delegó en Fidel o le entregó a Fidel el mando de las fuerzas de aire, mar y tierra de la República. Es decir, cedió su condición de comandante en jefe al que era comandante en jefe del Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de Julio, que era el comandante Fidel Castro. Y desde ese momento Fidel siguió siendo el comandante en jefe hasta su renuncia ya en las postrimerías de su vida a esa condición, no al título, pero sí a esa condición. A partir de entonces ocurrió, como todos sabemos, un tránsito hacia una sociedad totalitaria que implicó el cambio, primero la liquidación de la antigua sociedad civil y luego la transformación de esa sociedad civil libre, de esa sociedad civil independiente, en una sociedad civil convertida en lo que Stalin llamaba una correa de transmisión de las decisiones del partido. Por tanto, desapareció la sociedad civil independiente, que poco a poco fue renaciendo. Desde que en los años 70 aparecen las primeras organizaciones que renuncian a tratar de transformar Cuba mediante la violencia. Y en el año 1976 aparece el Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Lizardo Sánchez y otras organizaciones posteriores, hasta la actualidad, en que la existencia de esta sociedad civil digitalizada ha enriquecido y sobre todo ha permitido que aparezcan organizaciones que son más difíciles de reprimir y más difíciles de extinguir por el poder totalitario. En la actualidad, la sociedad civil independiente cubana tiene diferentes organizaciones. Organizaciones políticas, organizaciones civiles, organizaciones culturales, organizaciones de carácter académico, organizaciones que desde el punto de vista artístico contribuyen decisivamente también a la lucha política por un cambio de régimen en Cuba y por el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática. Por eso es que me parece que es muy importante comprender el carácter revolucionario, el carácter progresista que la sociedad civil ha tenido en la historia de Cuba y hacer todo lo posible por unir cada vez más a las organizaciones de la sociedad civil independiente en el objetivo común de cambiar el régimen cubano y de obtener a través de un frente común la posibilidad de transformar nuestro país en la república que queremos.